Muy buenos días, querida Iglesia Encuentro con Cristo. ¿Cómo están? Excelente, me alegra poder verles, ver sus caritas, algunas más enfocadas que otros, obviamente, algunos en el teléfono, bueno, nada que hacer, pero esperemos que en esta idea de escuchar la voz de Dios podamos conectarnos con su palabra. Todas las partes de estas reuniones que hacemos aquí en conjunto como comunidad son importantes y en cada una el Señor está hablando. Desde que tú entras, desde quizás vienes desde tu casa, hasta que Joel nos echa al final del culto y nos apaga la luz. Todo está pensado para conectarnos con el Señor. Y bueno, como ya lo hemos dicho, estamos trabajando esta serie maravillosa de tener nuestra vida en misión. Y hoy día me toca este tema maravilloso que implica justamente escuchar. Y bueno, ahora a ustedes les va a tocar escuchar, ¿no? No les queda de otra. Pero lo que queremos hablar hoy día es cómo escuchamos justamente al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que implica escuchar al Espíritu Santo? ¿Ha escuchado usted alguna vez al Espíritu Santo? Claro, los que sí van a decir sí al tiro porque suena bien espiritual, bacán, genial. Pero de repente tenemos dudas, ¿no? ¿Quién es el que está hablando? ¿Es mi voz interior o es otra voz? ¿O de repente hay tanto ruido que no logramos escuchar nada? Y queremos quedar en silencio y 50.000 pensamientos vienen a nuestra cabeza. ¿Les ha pasado alguna vez? Eso que nos despertamos en medio de la noche y tú tienes el anhelo de volverte a dormir, pero te acordaste de algo y empezó ahí, y la cabeza y y otro. Y no le podemos echar la culpa al Espíritu Santo necesariamente. Es nuestra cabeza que está a mil, aunque haya silencio. Y finalmente, ¿por qué es importante escuchar al Espíritu Santo? Y en esta serie hemos estado trabajando, ¿no? El pastor Alejandro nos habló de bendecir a otros. ¿Han podido bendecir a otras personas en este tiempo? Genial. El domingo pasado Jorge nos habló de comer con otros. Eso requiere más preparación, pero bueno, estamos a fin de mes, quizás podemos invitar a alguien a comer, es más fácil. Y hoy día entonces vamos a ir por este hábito misional de escuchar. Y para eso, antes que todo, porque esta yo creo que es la forma más fácil y evidente de escuchar al Espíritu Santo, es escuchar su palabra. Así que hoy día vamos a tener una lectura de una historia, así que pongan mucha atención porque vamos a volver sobre esta historia, pero vamos trabajando con esta primer acercamiento a escuchar. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y si tú tienes Biblia o tienes tu aplicación en el teléfono, esto está en Hechos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 1 al 23, una historia que para mí es maravillosa. Escuchemos. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar.
Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y le dieron ganas de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», respondió Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez la voz le insistió: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron ante la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y dijo a los hombres: «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Oremos. Señor, estamos aquí atentos para escucharte a ti. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable. Queremos que seas tú que tenga control no solamente de la historia que pasó en aquellos días, sino de nuestra historia. Sabemos que siempre lo tienes, pero hoy día queremos ser conscientes de que tú tienes el control de todo. Sorpréndenos y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y nos hable lo que tú quieres hablarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta historia tiene al menos 3 momentos que están concentrados en una interacción mayor. Y les voy a mostrar cuál es la interacción mayor. Ahora tengo que sacar mis notas porque si no, no voy a poder predicarle. Bueno, como habrán escuchado, hay una sábana en esta historia. Y vamos a hablar un poquito de qué es lo que sucede con esta sábana. Y bueno, le puse interacción porque casi hubo un divorcio en la familia pastoral esta semana, porque mi marido me decía: pero tienes que hablar de escuchar, y eso es una visión. Y yo le decía: pero también habla, entonces también les tocó escuchar. Y ahí estuvimos discutiendo, así que ni visión ni escuchar, es una interacción. Y vamos a cumplir los 20 años de casados, vamos. Entonces vamos a hablar de cosas que suceden antes de la interacción, durante la interacción y después de esta.
interacción. Primero, tenemos este espacio antes de la interacción. Y tenemos a Pedro ahí, en esta casa, de un Simón el curtidor. Eso significa, ¿usted sabe lo que tiene que ver con la curtiembre? Implica trabajar con pieles de animales. Entonces, eso implica trabajar con animales muertos. ¿Ya? No despellejamos a los animales vivos, se despellejan muertos. Y eso implicaba que Simón el curtidor era una persona que para los judíos era impura. Partamos por ahí. Así que tenemos a nuestro querido amigo Pedro, que había hecho unos milagros muy lindos en el capítulo anterior, incluso resucitando a una mujer, que está ahí en esa casa, ahí estaba alojando. Y en algún momento dice ahí, como al mediodía, sube a orar a la azotea. Yo me imagino esta casa que dice la palabra que estaba cerca de la playa, entonces así como lindo, ¿no? Una azotea, la playita. Qué rico tener ese tiempo. Y Pedro empieza a orar. Me imagino que se inspiró y cantó algún salmo y estaba ahí, ¿no? Disfrutando y estando en contacto con el Señor de una manera, me imagino mirándolo el mar así. Qué hermoso. ¿Ha tenido algún espacio así alguna vez? Bueno, escuché por lo menos un sí. Bien, bien. No es sencillo tener un espacio así. Y de hecho, de repente, Pedro siente hambre. Le sonó la panza y como está hospedado ahí, oye, ¿no tendrían algo para picar? Les pregunta y dice, tranquilo Pedro, tú sigue en eso y vamos a volver contigo y te vamos a preparar la comida. Y es entonces en ese momento que sucede la interacción. Pero ojo, hay algo que pasa en la práctica 21 horas antes. Y estamos ahora en la ciudad de Cesarea. Y ahí nada que ver. Cesarea es una ciudad fundada en honor a César. Entonces para los judíos era desagradable. Además, estamos hablando de un comandante, de un centurión, ¿no? Quien generalmente, recuerden, el pueblo de Israel era parte del imperio romano. Muy bien, los tengo todavía. Pero resulta que estaba este Cornelio ahí y dice la Biblia que él era un hombre piadoso, que temía al Señor. Y miren lo lindo, ¿no? Oraba a Dios, entonces tenía una relación hacia arriba, pero además tenía estas relaciones con los demás porque hacía muchas obras de beneficencia. O sea, le daba a los que no tenían. No era prosélito, lo que significa en resumidas cuentas que no se había circuncidado, entonces no podía ser parte de la comunidad judía, pero era reconocido por todos los judíos. Era un buen tipo. Ya eso que tú dices, Cornelio, bacán, no, buen chato. Y Cornelio, no sé si se acuerdan que les dije que Pedro estaba orando a las 12 del día. Eso porque a él le dio la tincada. Porque los judíos generalmente oraban, una de sus oraciones eran a las 3 de la tarde. Y Cornelio está cumpliendo eso. Fíjense, miren qué lindo. Él está orando a las 3 de la tarde allá en Cesarea. Y de pronto aparece un ángel. Imagínense para este gentil, este gallo que no tiene nada que ver con los judíos, le aparece un ángel. Y dice ahí que él miró atentamente al ángel con mucho miedo y el ángel le dice, pucha Cornelio, tus buenas acciones y tus oraciones han subido como una ofrenda agradable al Señor. Qué bueno lo que estás haciendo, qué genial. Así que lo que vas a hacer ahora es mandar a tus chiquillos, porque tú sabes de mandar, a que vayan a la ciudad de Jope a buscar a Simón, llamado Pedro. Y entonces, ay, Cornelio, me imagino, ¿no? Con esta, o sea, ¿quién
Él debe haberse sentido así como, ¿quién soy yo para que aparezca un ángel, para que me venga a hablar a mí? Pero ahí, listito, anota, manda 2 soldados, un siervo más cercano, que probablemente también se habían acercado, convertido, y estaban ahí conectados con él, y se van a Jope. Esto pasa 21 horas antes de que Pedro empiece a orar aquí a las 12 del día. O sea, Dios viene haciendo cosas desde mucho antes que nosotros no tenemos idea. Eso es lo más genial. Y entonces llega este momento aquí de la interacción, como les dije, durante la interacción. Y tenemos a Pedro, algunas versiones dice, en éxtasis, viendo este cielo abierto y esta sábana bajando, tomada de las 4 puntas. A mí me faltaron los 4 angelitos que tomaran la sábana, por eso la puse así. Y dice que había toda clase de cuadrúpedos, ¿no? Me imagino, bueno, ahí aparecen jirafas, hipopótamos, elefantes, no sé en realidad qué tipo de animales había. Pero tenemos que recordar que para los judíos este tema de la comida era importante. Hablábamos justamente de sobrevivencia, por un lado, les permitió sobrevivir mucho tiempo, pero también era parte de su identidad. Ellos se abstenían de comer muchas cosas y eso los hacía ser judíos. Y entonces, ¿cómo se dice? En esta situación, lo que sucede es que la voz le dice, levántate Pedro, mata y come. Yo me imagino si alguno de nosotros nos dijera eso hoy día. Yo creo, ¿quién habrá matado una gallina aquí alguna vez, no? Todo directo del congelador y del supermercado, no tenemos idea cómo se hace eso. Bueno, yo sé, alguno va a venir al final del culto y me va a contar cómo ha matado alguna vaca o algo así. Ya, tranquilo, le creo. Pero miren, para mí es chistoso en realidad. Porque Pedro dice, de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Le está diciendo Señor a la voz. Si tú le dices a alguien Señor, claro, nosotros no tenemos esa cultura, pero al decirle a alguien Señor, tú estás suponiendo que Él tiene autoridad sobre ti. Y para variar, Pedro, de ninguna manera. Esta voz repite, ¿no? El Señor repite por 3 veces. Y esta voz dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Cómo le dices Señor a esa voz si le vas a decir que no? A lo mejor Pedro pensaba que el Señor lo estaba probando. A ver, ¿cae o no cae? Loco, estuviste 3 años con Jesucristo y todavía no lo conoces. ¿Cuándo el Señor hace esas cosas? Me hace recordar otras circunstancias de nuestro querido Pedro, ¿no? Cuando por un lado reconoce que Jesús es el Cristo, pero después el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. O cuando empieza a hacer berrinche que no quiere que le laven los pies, pero después dice, no, mejor lávame todo. Ay, Pedro. ¿Y para qué hablamos de la más dura? Cuando niega al Señor 3 veces. Ese es nuestro Pedrito. Tan parecidos que somos con Él. Con Él se fundó la iglesia. Y lo más probable es que tú y yo somos tan cercanos, tan metedores de pata como lo es. Y entonces sucede algo interesante, ¿no? Viene este espacio después de la interacción. Esa es una fotografía de lo que se supone es la casa real de Simón el Curtidor. Y ahí está la escalerita como para ir a la azotea. Es una foto muy, muy antigua, pero está ahí y me pareció interesante traerla. Pregunta, a ver si están poniendo atención. ¿Quién creen ustedes que recibió
el mensaje más claro. Cornelio, por acá, cuando lo visita el ángel, o Simón aquí con la sábana. ¿Quién recibió el mensaje más clarito? Cornelio. Cornelio vio claramente, el ángel le dijo: usted vaya y mande gente para traer a Simón, y lo hizo. Pedro, y no sé si le pasa a usted a veces, parece que sabía tanto que se le cruzaron los cables ahí, ¿no? Porque claro, él seguía al Señor como buen judío, no comía esta comida impura, inmunda, y entonces ahora viene el Señor y dice que hay que levántate, mata y come, y yo encuentro que estaba difícil. No era tan fácil. Pero es interesante que el que sabe menos la agarró al vuelo. En cambio, Pedro, que sabía más, le costó un poquito más. Lo bueno es que después de esta visión que tiene esta interacción, como les decía yo, Pedro sigue reflexionando. ¿Cómo dice que dijo? ¿Qué pasó aquí? Y tiene que estar probablemente en silencio, pensando, ¿qué acaba de suceder? Pero el Señor, como es tan bueno y nos conoce, ¿no? Le manda a decir a Pedro: 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos. Pedro podría haber dicho, después de haber tenido esta interacción que no la entendió en el momento, podría haber dicho: bueno, mejor voy a ir a comer. A lo mejor es porque tengo hambre. O a lo mejor voy a lavar la loza, voy a ir a hacer aseo, voy a terminar ese informe que tengo que mandar, voy a procrastinar. Pero Pedro decide reflexionar en esto. Y es en ese momento de reflexión que el Señor le devuelve el hilo y le dice lo que tiene que hacer. Rápidamente, porque no leímos esa parte, pero si tú sigues con el relato, y es más, hasta el capítulo 15 de Hechos, estamos en el capítulo 10, nos vamos a dar cuenta que Simón va efectivamente a la casa de Cornelio y ahí sucede algo tremendo. Me voy a saltar algunas partes, pero usted, en serio, léalo. Lea todo el capítulo 10 y el 11 y el 12 y el 13 hasta el 15. Bueno, lea la Biblia, eso siempre se lo voy a decir. Pero está ahí con Cornelio y les está hablando y les dice: ahora reconozco que Dios no tiene favoritismos, que para Él todos somos iguales, todos lo necesitamos. Y lo que ocurre tremendo es que esta gente, incluso antes de ser bautizada, Cornelio y su familia empiezan a hablar en lenguas, bautizados con el Espíritu Santo. Esto va a traer problemas, pero en ese momento esa familia fue salva, fue bautizada después y fueron testigos dentro del espacio público donde estaban, y particularmente ahí en Cesarea. Hoy día quiero invitarte a preguntarte: ¿cómo es que escuchamos al Espíritu Santo? Y esta pregunta es como media tricky, media así tramposa. Porque es lo mismo cuando alguien nos pregunta: ¿cómo puedo escuchar a mi hijo adolescente? Bueno, sé que hay algunos papás que dicen: ya no quiero escuchar más a mi hijo adolescente. Pero esos son otros casos. Pero fíjense que es tan sencillo como escucharlo. Como ir con él, sentarte
quizás hacerle una pregunta abierta y dejar que hable. Ahora, si tú te lo empiezas a sermonear a la segunda o tercera frase, no te va a escuchar. Va a decir, ya, lo mismo de siempre. Pero ahí, sentarse y escucharlo. ¿Cómo puedo escuchar a mi cónyuge? Bueno, ahí tenemos dos problemas, ¿no? Por un lado, cuando nos toca a nosotros querer escuchar a nuestro marido, porque a veces los maridos nos dicen, uno le pregunta, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y cómo estuvo? Bien. ¿Cómo estuvo la hamburguesa el otro día? Buena. Es difícil, para nosotras es difícil. Por otro lado, cuando el marido pregunta a la esposa y la esposa empieza a contar con lujos de detalles, todo, entonces el marido como la tercera frase más o menos ya agarró el teléfono y ya lo perdiste. Pero son acciones tan básicas como enfocarte para tratar de escuchar al otro. Y sí, suena fome, ¿no? ¿Cómo escucho al Espíritu Santo? Escuchándolo. Bueno, dedícale tiempo. Cuando iniciamos una relación romántica, queremos estar todo el día con la persona, ¿no? Mandamos mensajes todo el rato, así como, hola, y tú esperas que el otro te diga, hola, buenos días, ¿cómo? Ya, no, eso en el tiempo no perdura, pero es algo, ¿no? Que tenemos que estar intentando conectar con el Señor. Tanto Cornelio ahí como Pedro aquí estaban en momentos o en procesos de oración. Si tus oraciones diarias, mi hermano, mi hermana, son Señor, bendice estos alimentos y en la noche perdona todos mis pecados por mí y todos mis compañeros, el Señor lo puede hacer, pero yo creo que no vas a lograr escuchar al Espíritu Santo. ¿No te interesa? ¿Eso es lo que uno ve? No te interesa. La invitación que queremos hacerte en esta serie es, ya lo dijo Alejandro, ¿no? Bendecir a la gente, invitarla a comer, pero que también puedas tener un espacio con el Espíritu Santo. Nosotros somos unos súper convencidos de que el Espíritu Santo no nos habla solamente a los que estamos acá arriba, sino que está disponible para todos nosotros. Y cada uno de ustedes está en un espacio particular que no me ha puesto a mí y que no ha puesto a su vecino. Entonces el Espíritu Santo quiere venir con poder a tu vida, a hablarte, pero tú estás muy ocupado. ¿Cómo pretendes que Él te hable? ¿Cómo podrías escucharlo si no? La idea es que podamos discernir. Miren qué linda esta palabra, me encanta. Implica decir que estas cosas son de acá y estas son de acá. Y si estamos en estos días bendiciendo a alguien e invitamos a comer a esa persona, el Espíritu Santo quiere decirnos cosas para justamente hacer llegar a esta persona al Señor. Y te la quiere decir a ti. Entonces, la idea es que le dediques tiempo y puedas escucharlo. Pedro y Cornelio, ambos oraron. Y luego Pedro tuvo que seguir pensando y reflexionando. O sea, lo siento, ser cristiano implica usar el cerebro que el Señor nos dio. Implica pensar, implica reflexionar. Ahora escuchamos a estos grandes gurús hablando del mindfulness y de la relajación y todas estas cosas. Eso está en la Biblia hace rato. No es ninguna novedad. Pero nosotros nos hemos ocupado en el hacer y nunca nos detenemos para escuchar al Señor.
Así que, por favor, dediquémosle tiempo. Y sí, hoy día las alabanzas a mí me llegaron muy, muy intensas. Estuvo precioso el culto, pero no basta. No puedes hacer tu checklist de escuchar al Espíritu Santo porque fui al culto el domingo. Hay más que el Señor quiere decirte a ti. ¿Y saben qué provoca esto? Que ocurran las diosidencias. ¿Has escuchado ese término? Son coincidencias, pero que tienen la presencia de Dios ahí. Y de repente tú dices, oh, justo estaba pensando en mi compañero de curso de la básica y ¿qué será de él? Tenía tantos problemas. Y de repente voy caminando y me lo encuentro ahí. Y tú dices, no puede ser. Ayer estaba pensando, recordando. No lo voy a decir pensando en ti, puede malentenderse, pero te estaba recordando. Y entonces, ¿no será que el Espíritu Santo te está diciendo, mi hija, vaya y háblele pues? Bendígalo, invítelo a tomarse un cafecito, conversen de la vida. A lo mejor él está ahí atorado con un montón de cosas y puede ser el instante preciso para que el Espíritu Santo también venga a su vida. Las diosidencias ocurren cuando estamos conectados con el Señor, cuando le dedicamos tiempo al Espíritu Santo. Ahora, esto suena re bonito, ¿eh? Yo los veo así como que ya, voy a dedicarle tiempo y voy a escuchar al Espíritu Santo. Pero tengo que advertirles que cuando escuchamos al Espíritu Santo, se nos mueve el piso. A Pedro se le movió el piso. Y a ti también se te puede mover. Pedro había empezado a abrir esta ventana. Yo les dije al comienzo que estaba en la casa de Simón el curtidor, un tipo que ceremonialmente estaba impuro. Eso implicaba todo hacer unos ritos para purificarte, era todo un lío. Pero ahí estaba Pedro bien. Pero cuando llega esta sábana y aparece y le dice, Pedro, levántate, mata y come. ¿Cómo? ¿Qué? Pero si toda la vida me han enseñado que esto no lo puedo hacer. Y después más encima se suma que Pedro, bueno, primero aquí los hospeda a ellos, hospeda a los chiquillos que había mandado Cornelio, los hospeda en su casa. O sea, ya no solamente estaba con un tipo que era impuro, sino que además está teniendo en su casa a gentiles. Peor, más inmunda esa casa todavía. Y le suma a Pedrito que se va hasta Cesarea y entra a la casa de Cornelio. Y de hecho, parte diciendo Pedro venía ahí luchando con la cuestión, no era fácil. Se le estaba moviendo el piso. Parte diciéndole, mira, los judíos y los gentiles, nada, pero a mí me mandaron, así que aquí estoy. Eso es lo que dice Pedro. Pedro está luchando con todo aquello que ha creído toda su vida. ¿Qué pasa con nosotros? Pedro estuvo dispuesto a obedecer a su Señor. A pesar de que les dije hace un rato que él le decía Señor, pero no quiso, el Señor tiene misericordia con nosotros. Nos da otros chances. Pero muchas veces nosotros hemos sido capturados por nuestros propios prejuicios e incluso nuestros hábitos de buenos cristianos. A veces ni la autoridad divina nos libra de esto. Entonces hoy día yo quiero preguntarte, espero que se alcance a ver, ¿cuáles son
tus no? ¿Cuáles son tus impuros, inmundos, comunes, dicen otras versiones, a los que tú crees que no hay que compartirle el evangelio? ¿Y saben qué es lo más difícil? Es que parece que entre más cristianos somos, más nos cuesta ver la necesidad que hay en el mundo de Jesucristo. Y como nosotros estamos tratando de hacer bien, entonces lo que empezamos a hacer es mirar al otro por encima del hombro. Porque yo sí que hago las cosas bien. Yo sí que tengo un buen matrimonio. Yo sí que tengo una buena crianza. Yo sí que es... Y empezamos a poner muchas cruces, muchos no a la gente. ¿El Señor tiene paciencia con nosotros? Lo que a mí más me anima es que si Pedro, que estuvo 3 años con Jesús, que el Señor dijo que tenía las llaves, ¿no?, de la iglesia, que estaba siendo apóstol, tuvo que luchar con esto. Hermano, hermana querida, aunque lleves toda tu vida en la iglesia, tienes que revisar cuáles son tus prejuicios a la hora de compartir el evangelio. Si Pedro tuvo que hacerlo, toditos nosotros también tenemos que revisar eso. Y a veces nos toca de manera ruda, cuando nos toca enfrentar un divorcio, o cuando nos toca enfrentar una enfermedad que no sabemos cómo llegó, pero está ahí. Y nosotros que éramos tan buenos. Cuando un familiar dice que es homosexual. Cuando estamos luchando con la realidad de la vida y de la pecaminosidad. El Señor es capaz de mostrarnos y de decirnos: mata y come. Lo que yo he purificado, tú no lo llames inmundo. Cornelio no fue salvo por sus oraciones y por su trabajo de beneficencia. Cornelio fue salvo cuando aprendió acá de Jesucristo. Pero el Señor miró como una ofrenda agradable lo que Cornelio estaba haciendo. Así que no seamos nosotros los que digamos que no, que alguien no puede escuchar el evangelio. Nuestra labor como cristianos, como cristianas, es predicar el evangelio a toda criatura. Así que no se te olvide. Si hoy día el Espíritu Santo quiere decirnos algo, creo que este es un punto importantísimo. Finalmente, cuando asumimos el desafío de escuchar la voz del Espíritu, esto también nos va a mover de nuestra zona de confort. No sé si recuerdan que Pedro estaba en Jope. Y no sé si recuerdan alguna historia que pasó en Jope o algo que sucedió en Jope. Estoy mirando a algunos que me habían dicho que habían estado estudiando Jonás, pero no pasó nada. Bueno, Jonás se va a Jope, pero no para ir a Nínive, se va a Jope para arrancarse a Tarsis. No sé si se acuerda de esa historia. Si no, está el libro de Jonás en la Biblia, búsquelo, lo puede leer. Gracias al Señor, nuestro Pedrito, estando en Jope, no decidió arrancarse, sino que fue al lugar que tenía que ir, que en este caso era Cesarea. Y eso es genial, porque Pedro estuvo abierto a lo que el Señor le estaba hablando. Ahora, como les decía hace un rato, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que esto que sucede, que Cornelio y su familia, su gente, reciban el Espíritu Santo y sean bautizados, trae problemas a la iglesia que están haciendo. Porque la iglesia pensaba que era solo para los judíos. Pero ahora se está sumando esta otra gente, que más encima son los malos de la película, pues son romanos, militares.
¿Qué podría haber más complicado para un judío? Pero ahí está. Y Pedro después tiene que ir a Jerusalén a explicar qué es lo que había pasado. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos pide cosas como esto, nos va a tocar movernos. Nos va a tocar luchar con nuestra zona de confort. Pedro asumió las consecuencias porque estaba obedeciendo al Señor. Entonces la pregunta que hoy día, con la que quiero cerrar, es pedirles a ustedes que están ahí sentaditos, ¿no? Que puedan tener este espacio para preguntarle al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo. Ahora, no lo van a resolver aquí. Pedro tuvo un proceso, pero empiezan. Bueno, a lo mejor usted quiere estar en su zona de confort todo el rato. Te lo pierdes, tú te lo pierdes. Pero ¿qué es lo que Dios, la ruaj de Dios quiere hacer contigo y con esta serie que estamos predicando? No tengo idea cuáles son tus impuros, cuáles son tus prejuicios que te han impedido compartir el Evangelio y escuchar a la voz del Espíritu Santo hablando. Pero quiero invitarte a hacer este ejercicio. Guardar silencio e intentar que el silencio, bueno, en este lugar hay otros ruidos, pero quizás guardar silencio en tu cabeza e incluso en tu corazón para que puedas conectar con lo que Dios te está diciendo. Nosotros en casa, antes de ir al ejercicio, perdón, nosotros en casa tenemos una costumbre que para mí era muy obvia, muy evidente, pero mi hija me señaló que no, que es por lo raros que somos nosotros. Pero el domingo en la tarde generalmente agarramos nuestras agendas y revisamos lo que viene para la semana. Entonces, ok, ya, tú te llevas el auto, tú vas a ir a este cumpleaños, entonces, no sé, que comprar el regalo, llevar a la hija, todas esas cosas. Pero nos ayuda para planificar la semana. Siempre imponderables, nada que hacer, están ahí. Pero nos ayuda con estos detalles prácticos de la casa y de nuestras actividades. Entonces, en este momento de silencio que vamos a tener, quiero que puedas pensar en eso. Quizás la primera tarea que te quiero dar hoy día es que puedas pensar en un momento durante la semana para intentar conectarte con el Señor y escuchar la voz de su Espíritu Santo. Lo ideal serían todos los días, ¿no? Pero partir, sentarse, ¿no? Ni música, ni tele, ni otras personas. Simplemente escuchar al Espíritu Santo. 5 minutos quizás para partir. 10, 15. Lo que puedas. Eso te va a ayudar. Y entonces tomemos este momento para conectar con el Señor y para escuchar lo que Él quiere hacer con nosotros. Quiero que terminemos este tiempo orando. Quiero invitarles a arrepentirnos, a desear estar con el Señor y que el Señor nos guíe en nuestras acciones. Oremos. Señor, ¿cuántas veces te llamamos Señor y no hacemos tu voluntad? ¿Cuántas veces te llamamos papá y no queremos estar contigo? Hoy día pedimos que nuevamente limpies nuestro corazón de nuestros pecados. Nos limpies del continuo apuro en el que vivimos. Esas agendas llenas, apretadas, con miles de cosas o simplemente procrastinando. Perdónanos, Señor, porque sabemos que lo que tú más quieres es hablar a nuestras vidas. Y quieres usarnos para compartir tu evangelio. Hoy día queremos que nos ayudes a
a estar contigo. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable con poder. Queremos escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio o rompiendo todos estos ruidos que hay a nuestro alrededor. Queremos estar contigo. Ayúdanos porque no es fácil. Y la vida se nos pasa. Pero Señor, hoy día también quiero pedirte que nos muevas hacia la acción. Que después de ser y de estar contigo, nos puedas mover justamente a hablar a aquellas personas que por nuestros prejuicios, por nuestras ideas preconcebidas, hemos decidido dejar fuera de tu evangelio. Señor, que tu Espíritu Santo nos constriña para que no seamos tacaños con este sacrificio tan grande que hizo tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos porque no es fácil. Y si tú ayudaste a Pedro, tenemos esperanza que también nos ayudarás a nosotros. Muchas gracias, Señor. Quedamos atentos a escuchar a tu Espíritu y a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.